Televisa presenta. Muy buenas noches desde la Ciudad de México. Estas son hoy las voces, las imágenes y los sonidos de la noticia. Mi nombre es Gael García y el día de hoy estaremos recordando algunos de los acontecimientos más importantes que han ocurrido en nuestro país a través del tiempo. Comenzaré reportando el asesinato del agente de la Administración de Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, mexicano de nacimiento y estadounidense por naturalización. De acuerdo con la versión de la DEA, en la década de los 80s, Enrique Camarena Salazar logró infiltrarse en las filas del Cártel de Guadalajara, lo que posteriormente condujo al aseguramiento del rancho El Búfalo, ubicado en el estado de Chihuahua, en donde se encontraba una plantación de marihuana de más de 1000 hectáreas propiedad de Caro Quintero, de donde el cartel obtenía una producción anual de más de 8,000 millones de dólares. El 7 de noviembre de 1984, el ejército mexicano, con ayuda de la DEA, decomisó 9,000 toneladas de marihuana en el lugar, el cual fue catalogado como uno de los más grandes hechos por la DEA en toda su historia. La incautación desató la ira de Caro Quintero, quien de acuerdo con la DEA ordenó el secuestro de Camarena, el cual ocurrió el 8 de febrero de 1985 a manos de policías corruptos de la DEFS, el entonces aparato de inteligencia mexicano. También fue secuestrado su piloto Alfredo Zavala Avelar. Enrique Quique Camarena Salazar fue encontrado muerto en la carretera que conduce al pueblo de La Angostura en los límites de Michoacán y Jalisco. Su alto sacrificio provocó una rápida reacción de la DEA y puso en marcha la Operación Leyenda, la mayor investigación de la DEA. Una unidad especial fue enviada para coordinar la investigación en México y los investigadores pronto identificaron a Miguel Ángel Félix Gallardo y demás implicados. Bajo una enorme presión de los Estados Unidos sobre el gobierno del presidente de México, Miguel de la Madrid, Fonseca y Quintero fueron detenidos rápidamente. En 1989, durante el primer año del gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, fueron detenidos el propio Félix Gallardo y el cuñado del expresidente Luis Echeverría Álvarez, Rubén Zuno Arce, quien era socio financiero del Cártel de Guadalajara y además que en la casa donde se torturó a Camarena había sido de su propiedad. Asimismo, fue también arrestado el médico Humberto Álvarez Machain, quien participó en el hecho de prolongarle la vida a Camarena y a su piloto Alfredo Zavala Avelar para poder continuar torturándolos. En la agencia y en Norteamérica se le considerará un gran héroe. Pausa. Todos conocemos o alguna vez hemos visto algún capítulo del Chavo del Ocho, aun cuando no pertenecemos a esa época. Bueno, pues el primer capítulo de la serie del Chavo del Ocho se transmitió el 20 de junio de 1971. El sketch más antiguo del que se tiene noción es el Ropavejero, grabado en 1971. Aquí aparecen solamente Valdés, De las Nieves y Gómez Bolaños en sus conocidos personajes. No fue sino hasta el capítulo La Fiesta de la Buena Vecindad que aparecieron algunos de los personajes principales restantes. Además, en los muebles de Don Ramón, el personaje del señor Barriga aún no tenía ese apellido, por lo que se refieren a él como el señor. 2 años después de su aparición, el Chavo del Ocho ya se transmitía en varios países de Hispanoamérica y contaba con altos índices de audiencia televisiva y el resto es historia. Ahora continuaremos con mi compañera Paola Menera. Vamos contigo, Paola. Gracias, Gael. Bueno, hoy estaré hablando de la inauguración de 2 de las instituciones más importantes de nuestro país, el IMSS y el ISSSTE. El Instituto Mexicano del Seguro Social, más conocido como el IMSS por sus siglas, es una institución del gobierno federal, autónoma y tripartita, dedicada a brindar servicios de salud y seguridad social a la población que cuente con afiliación al propio instituto. El afiliado al seguro obtiene un número de afiliación o NSS. Esta está considerada como la institución de seguridad social más grande de América Latina. Esta fue fundada el 19 de enero de 1943 por el decreto presidencial Manuel Ávila Camacho. También tenemos el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, también conocido como el ISSSTE por sus siglas. Es una organización gubernamental de México que administra parte del cuidado de la salud y seguridad social. Ofrece asistencia en casos de invalidez, vejez, riesgos de trabajo y la muerte. Esta fue fundada el 30 de diciembre de 1959 por el decreto presidencial del entonces presidente Adolfo López Mateo.
La siguiente noticia se desarrolla cerca de nuestra ciudad. Estamos hablando de la erupción del volcán Paricutín. Este es un volcán activo situado en el resultado del estado de Michoacán, México, entre el expoblado de San Juan Parangaricutiro y actualmente Nuevo San Juan Parangaricutiro y el poblado Angahuán. Nacido en el año de 1943, ostenta el título del volcán más joven del mundo, ustedes lo pueden creer. El 20 de febrero de 1943, Dionisio Pulido, un campesino, se encontraba trabajando la tierra en las cercanías del pueblo ya nombrado, cuando de pronto este empezó a temblar. Se dice que se abrió la tierra y empezó a emanar un vapor muy espeso, a sonar muy fuerte y a volar piedras. Muy asustado, el señor Pulido avisó al pueblo. La duración de la actividad de este volcán fue de 9 años, 11 días y 10 horas. La lava recorrió unos 10 kilómetros. No hubo víctimas humanas, dado que hubo suficiente tiempo para desalojar a toda la población. El volcán solo sepultó 2 poblados, Paricutín y San Juan Parangaricutiro. El primero quedó totalmente borrado del mapa, no se sabe nada. Muy cerca de él se encuentra ahora el cráter del volcán. Del segundo pueblo solo es visible parte de la iglesia, sepultada por la lava, al igual que el resto del pueblo, excepto por la torre izquierda del frente, así como el ábside junto con el altar, que es lo único que se puede observar. Interesante, ¿cierto? Ahora continuaremos con un poco de diversión con mis compañeros Dorian y Ricardo en la sección de las mangas del chaleco. Vamos con ellos, por favor. Bienvenidos sean todos ustedes. Hoy, en las mangas del chaleco, recordamos la invención de la tele a color. En 1948, González Camarena creó el adaptador cromoscópico para aparatos de TV. Su primera patente surgió el 19 de agosto del 39 y el 10 de agosto del 42 ingresó la solicitud de patente en los Estados Unidos. ¿Quién lo diría? Que en una invención tan innovadora en esa época haya servido actualmente para perder el tiempo mientras se te queman los frijoles. Y díganme, ¿van a ir a los 15 de Rubí? Hacemos memoria de que hace unos ayeres la familia de la quinceañera había grabado un video para invitar a sus familiares de toda la república a participar en la pachanga. Hola, ¿qué tal? Los invitamos este 26 de diciembre a los 15 años de nuestra hija Rubí Ibarra García, en la comunidad de La Joya. Lo que no contaban era que el video se haría viral y que todos se preguntaran, ¿vas a ir a los 15 de Rubí? Esto, en consecuencia, fue desbordando memes por todo el internet. Hasta que llegó la fecha, y Rubí celebró orgullosamente sus 15 el 26 de diciembre de 2016 en La Joya, México. Aún quedan sucesos para repasar. A continuación, conmemoramos más con mi compañero Ricardo. Adelante, Ricardo. Gracias, Dorian, y voy a empezar este apartado haciéndoles una pequeña pregunta. ¿A ustedes les gustan los tacos? Bueno, al parecer a todo mundo les encantan los tacos, incluyéndome claramente. Creo que casi todos los que escuchan la audiencia les gustan. Pues bueno, les voy a hablar sobre el Día del Taco. Cada 31 de marzo se conmemora el Día del Taco en México, pues es aquí donde surgió esta reconocida comida a nivel mundial como patrimonio mexicano. Ese día se pueden degustar todo tipo de tacos, desde tacos dorados hasta los ya tan famosos tacos al pastor, que bueno, a mí en lo personal no me gustan. Sin duda alguna, México sabe cómo celebrar su cultura. Así que, sin nada más, esto sería todo y... esperen, ¡no me corten! Noticieros Televisa, comprometidos con usted. XHGC Canal 5, al servicio de la comunidad. Pedimos ayuda para localizar a Víctor Gama Tavera, de 20 años de edad. Se ignora su paradero desde el 28 de mayo del año 2000. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Pamela Martínez Moreno, de 14 años, desapareció el 15 de mayo en la unidad del Rosario. Cualquier información, favor de comunicarse a los teléfonos de Canal 5. Noticieros Televisa, comprometidos con usted. Y esas fueron las mangas del chaleco. Muchas gracias, compañeros.
Y continuando con más noticias, la inauguración de la Torre Latinoamericana, que fue hace ya casi 65 años, justamente el 30 de abril de 1956, fue colocada justamente donde se encontraba anteriormente el antiguo convento de San Francisco. Con 42 pisos y 182 metros de altura, esta torre se ha convertido en uno de los más emblemáticos edificios de la Ciudad de México. Por otro lado, el 17 de abril de 1954, el valor del peso frente al dólar cambiaba de 8.65 a 12.50 pesos mexicanos, siendo así una impactante devaluación del 44% de su valor. Continuamos con mi compañera Denise. Gracias, Daniel. Bueno, nuestro planeta ha sido sacudido por varios terremotos a través de su historia, y nuestro país no ha sido la excepción. Uno de los más conocidos fue el terremoto del 85. Este tuvo lugar el jueves 19 de septiembre de dicho año. Inició a las 7 horas con 17 minutos y 49 segundos hora local y alcanzó una magnitud de 8.1. El epicentro se localizó en el Océano Pacífico mexicano, cerca de la desembocadura del río Balsas, en la costa del estado de Michoacán, y el hipocentro a 15 kilómetros de profundidad bajo de la corteza terrestre. El sismo afectó la zona centro, sur y occidente de México, en particular a la Ciudad de México, donde se percibió a las 7 horas con 19 minutos, debido al arribo de la onda S del sismo hora local. Ha sido el más significativo y dañino de la historia escrita en los movimientos telúricos de este país y de su capital. La réplica acontecida un día después, la noche del 20 de septiembre, también tuvo gran repercusión para la capital, al colapsar estructuras reblandecidas un día antes. 32 años después, hubo otro terremoto en el país. Sin embargo, aparte de la fecha, no existe mayor relación entre ellos, ya que el epicentro y magnitud son diferentes. Ahora hablaremos de un tema de igualdad de género. Todos sabemos que el derecho al voto de la mujer fue reconocido en 1953, pero en este país comenzó el 12 de febrero de 1947, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto de adición al artículo 115 para permitir la participación como votantes y como candidatas, quedando establecido que en las elecciones municipales participarán las mujeres en igualdad de condición que los varones, con el derecho de votar y ser votadas. Sin embargo, después de que la ley pasara por varios trámites administrativos, no fue hasta el 3 de julio de 1955 que las mujeres acudieron por primera vez a las urnas a emitir su voto. Eso fue todo de mi parte. Continuamos con la desagradable pero necesaria e informativa nota roja, dirigida por mis compañeros Julián y David. Muchas gracias, Denise. Bueno, ahora con nosotros comentaremos algunos de los desastrosos y más sangrientos hechos en México. Vamos iniciando con unas noticias que arden, pero literalmente que arden. Nos acaban de hablar que pasan las horas y el saldo de la tragedia aumenta. Al menos 93 personas murieron y otros 46 heridos siguen hospitalizados tras la explosión en una toma clandestina de combustible en un conducto de la petrolera estatal mexicana Pemex el viernes pasado, informó el gobierno de México. El incidente ocurrió al anochecer del 18 de enero en el ducto Tuxtla, a la altura del municipio de Tlahuelipan, a 100 kilómetros de la Ciudad de México. La cifra de muertos ya quintuplica los reportes iniciales y las autoridades se muestran pesimistas con lo que pueda pasar en los próximos días. El domingo, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, explicó que tras la explosión 65 personas estaban desaparecidas y que hasta el final de ese día las autoridades solo habían podido identificar los restos de 9 víctimas. Y bueno, a todo esto, ¿cómo ocurrió? Según las autoridades, la fuga de combustible se reportó poco después de las 4 p.m. y la explosión unas 2 horas más tarde. Medios mexicanos reportaron que al producirse la explosión, el combustible creó una especie de barrera de fuego en la zona donde se encontraba la mayor cantidad de personas en una especie de zanja. Según Pemex, se trataba de una toma clandestina instalada para robar el combustible del ducto, práctica que en México se conoce como huachicoleo. En otras noticias, este 2 de octubre de 1968, el movimiento estudiantil, en el que no solo estudiantes de la UNAM y el IPN participaron, sino profesores, escuelas privadas, amas de casa, obreros y profesionistas en la Ciudad de México, dicho movimiento fue reprimido por el gobierno mexicano en la llamada ahora Matanza de Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas.
Nos comentan que el objetivo de este movimiento estudiantil buscaba un cambio de cromático en el país, pues los ciudadanos ya estaban cansados del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. El pueblo quería y necesitaba mayores libertades políticas y civiles, mayor igualdad y la renuncia del gobierno del Partido Revolucionario Institucional, PRI, que consideraba autoritario. En esta manifestación se infiltró el Batallón Olimpia, que iban vestidos de civiles con un guante blanco en la mano izquierda, quienes se dirigieron al edificio Chihuahua, donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Pero cuando los líderes del movimiento estudiantil comunicaban a los asistentes a dispersarse pacíficamente y sin caer en provocaciones, los hombres de guante blanco hicieron que los oradores se tiraran al suelo. Aproximadamente eran las 6:20 p.m., cuando unos helicópteros vigilaban a la multitud desde el aire. Es entonces cuando aparecieron unas luces de bengala como señal para que los francotiradores del Batallón Olimpia, apostados en el edificio Chihuahua, abrieran fuego en contra de los manifestantes y militares que resguardaban el lugar. Y en ese momento empezó la balacera. Esto último fue una estrategia de este grupo paramilitar creado por el gobierno mexicano para infiltrarse y detener a los manifestantes y hacer creer que los estudiantes eran los agresores. Los militares, en su intento de defenderse, repelieron la agresión de los estudiantes, entre muchas comillas, pero ante la confusión, los disparos no fueron dirigidos contra sus agresores, sino hacia la multitud de manifestantes que se encontraban en la plaza de Tlatelolco. En breve, una masa de cuerpos cubría toda la superficie de la plaza. La masacre continuó durante la noche. Los soldados hallaron los edificios de los apartamentos adyacentes a la plaza. Testigos de los hechos aseguran que los cuerpos fueron sacados en camiones de basura. Los medios de difusión de todo el mundo publicaron la noticia de que se había registrado el choque más sangriento entre los estudiantes y tropas del gobierno. Este suceso resume que lo que provocó la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968 fue la intolerancia del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, que estaba rigiendo a México en esos años. Y ahora continuamos con la noticia del asesinato de Colosio. La muerte de Colosio se considera el primer magnicidio cometido en México desde el asesinato de Álvaro Obregón el 17 de julio de 1928. Por el enrarecido ambiente político en el que sucedió, además de los errores, omisiones y desatinos que se cometieron en el curso de la investigación. Este caso generó grandes sospechas e incredulidad entre la población. La opinión popular que prevalece es que se trató de un complot orquestado y dirigido en el seno del propio PRI, ordenado directamente por el entonces presidente de México. Sin embargo, el último fiscal del caso, Luis Raúl González Pérez, estableció que no existen evidencias sólidas para señalar a nadie más que a Mario Aburto Martínez como único autor intelectual y ejecutor del crimen, y por ello el gobierno considera cerrado el caso desde el año 2000. Eso ha sido todo de mi parte, que tengan un buen día.